Cuidar niños nunca fue mi trabajo ideal, pero necesitaba el dinero. La familia vivía en una casa grande, antigua, con escaleras que crujían y habitaciones con techos altos. Me dejaron instrucciones claras: acostar a los niños a las 9 y quedarme en la sala hasta que regresaran. Sonaba fácil. La casa era demasiado silenciosa. Después de acostar a los niños, encendí el televisor para romper el silencio. Todo parecía normal hasta que el teléfono sonó. La voz del otro lado era áspera y pausada. Me preguntó si ya había revisado a los niños. Pensé que era una broma y colgué. Minutos después, volvió a sonar. La misma voz, la misma pregunta: ¿por qué no revisas a los niños? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré las escaleras que llevaban a su habitación, pero no escuché nada inusual. Decidí ignorarlo. El teléfono volvió a sonar por tercera vez. Esta vez, la voz sonaba más impaciente. Me dijo que mirara a los niños ahora. Mi mano temblaba al colgar. Algo en su tono me decía que no era una broma. Subí las escaleras con el corazón golpeando contra mi pecho. Abrí la puerta del cuarto y los vi dormir, respirando tranquilamente. Todo estaba bien. Respiré aliviada y bajé. La casa parecía más oscura de lo normal. Entonces, el teléfono sonó de nuevo. Antes de que pudiera decir algo, la voz murmuró: demasiado tarde. Me congelé. Algo dentro de mí gritaba que corriera. Llamé a la policía. Apenas pude explicar lo que pasaba, pero me pidieron que no colgara. Minutos después, la operadora habló con una urgencia diferente. Me pidió que saliera de la casa inmediatamente. La llamada viene desde dentro, dijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. Afuera, una patrulla se acercaba a toda velocidad. La casa estaba en completo silencio, pero yo sentía que alguien más estaba allí. Los oficiales entraron con armas en mano. Revisaron cada habitación. En el piso superior, encontraron una ventana abierta. Cerca de ella, el teléfono inalámbrico estaba tirado en el suelo. Había marcas de pisadas en la alfombra. Uno de los policías me hizo una señal para que me acercara. Me mostró algo en el armario de los niños. Una huella de mano sobre la madera, justo a la altura de donde alguien podría haberse escondido. No estaba seca. Los niños dormían profundamente. Nunca supieron que, durante horas, alguien había estado dentro de su cuarto, observándolos desde la oscuridad. Los policías parecían confundidos, pero aún revisaban la casa con meticulosidad. Yo, por mi parte, apenas podía mantenerme en pie, el miedo apoderándose de cada rincón de mi ser. Uno de los oficiales me acercó al teléfono, que aún seguía allí, en el suelo de la sala. ¿Alguien más lo ha usado?, me preguntó con voz grave. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabras. En ese momento, otro oficial entró apresurado desde el piso superior. Encontramos algo más, dijo, su rostro pálido, sus ojos reflejando la misma incomodidad que sentía. Nos condujo hacia el final del pasillo, donde una pequeña puerta daba a un cuarto de servicio. Al abrirla, el aire frío me golpeó de inmediato. La luz del pasillo apenas alcanzaba a iluminar el interior, pero no hizo falta. Ahí, sobre la pared, algo estaba escrito. Era una mancha roja, como si alguien hubiera dejado una huella de sangre en la pared. Al principio, no comprendí, pero al acercarme más, pude ver que las palabras estaban trazadas con una precisión aterradora. Nosotros también escuchamos el teléfono. Mi mente estaba en shock. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué quería decir eso? Los policías se miraron entre sí, desconcertados. Uno de ellos se acercó a la ventana y la cerró de golpe. Este no es un caso normal, murmuró, casi para sí mismo.
Era obvio que ya no pensaban que todo fuera una simple broma o un error. De repente, una llamada interrumpió el silencio absoluto. Esta vez, no fue un teléfono cualquiera. Era el teléfono fijo de la casa. Todos nos quedamos congelados, mirándonos, como si no supiéramos qué hacer. El oficial que había estado junto al teléfono inalámbrico levantó la mano para pedirnos silencio. Recogió el auricular y antes de decir una palabra, su rostro palideció aún más. Nosotros estamos aquí, susurró la voz desde el otro lado, y no nos vamos hasta que la casa sea nuestra. Los oficiales intentaron rastrear la llamada, pero el teléfono se apagó por completo en cuestión de segundos. Nadie más dijo nada. La atmósfera en la casa estaba ahora tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo, cuando la patrulla se fue y las luces se apagaron, supe que algo oscuro seguía presente entre esas paredes. Quizás, simplemente, aún no se había ido. Cada noche, antes de cerrar los ojos, pensaba que no quedaba nada más que hacer. El día había terminado, el cansancio me envolvía, y solo quería dormir. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Algo que al principio creí que solo era una pesadilla recurrente. Empecé a sentir una presencia en mi habitación, una sensación extraña que no se podía explicar con facilidad. Al principio traté de ignorarlo. Es solo mi mente jugando trucos, me decía, pero algo me decía que no era tan simple. En las primeras semanas, los ruidos eran suaves, casi imperceptibles. Un crujido en el suelo, un susurro entrecortado. Pensé que era el sonido normal de la casa, pero entonces empecé a escuchar algo más. En medio de la noche, cuando la oscuridad era total, oía pasos. No los pasos de alguien caminando por el pasillo, sino pasos que se acercaban lentamente a mi cama. Eran pasos suaves, como si alguien estuviera cuidando de no hacer ruido. Me despertaba sobresaltada, pero al mirar alrededor no veía nada. Luego, empezaron los susurros. Era como si alguien hablara en voz baja, justo al borde de mi oído, pero cuando me giraba, nadie estaba allí. Pensé que quizás estaba delirando por la falta de sueño, pero la sensación de ser observada se intensificaba cada noche. Mis ojos recorrían la habitación en busca de algo, pero siempre terminaba viéndolo. Un contorno oscuro en el borde de la cama. A veces solo veía una sombra, otras veces, una figura en pie, inmóvil. El miedo me paralizaba. Una noche, decidí probar algo. Apagué la luz y me acosté como siempre, pero esta vez permanecí con los ojos abiertos. Observaba el techo, esperando que la oscuridad me tragara, pero lo único que pude escuchar fueron mis propios latidos. Sin embargo, en medio de la quietud, lo vi. Apenas se distinguía en la penumbra, pero ahí estaba. Un hombre, parado junto a mi cama, inmóvil, mirando hacia mí. Su rostro era difuso, como si fuera una figura fantasmal. No se movió, solo me observaba. Traté de gritar, de moverme, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me mantenía clavada en la cama, como si una fuerza invisible me sujetara. Solo podía ver sus ojos, dos puntos oscuros que me atravesaban. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada, pero cuando por fin logré apartar la mirada, la figura desapareció. Sin embargo, no pude volver a dormir. El terror me mantenía despierta toda la noche, y cuando finalmente me quedé dormida, lo vi de nuevo. Al día siguiente, me convencí de que todo había sido un sueño, una ilusión provocada por el agotamiento. Pero esa noche, cuando apagué la luz, el miedo volvió. No había sombras, no había contornos difusos, pero podía sentirlo. Estaba ahí, en algún lugar de la habitación. Mi piel se erizó, y mis ojos recorrían frenéticamente cada rincón. Fue entonces cuando escuché su respiración. Era suave, casi imperceptible, pero real. Estaba de nuevo. Durante semanas, este ciclo continuó. Cada noche, él estaba allí. Siempre al borde de mi cama, observándome, acechando desde las sombras. Ya no podía distinguir si estaba soñando o si realmente existía. Cada vez que intentaba dormir, me sentía más agotada, más atrapada en su presencia. Sentía que algo oscuro se había apoderado de mi mente. No quería quedarme sola, pero no podía contarle a nadie lo que sucedía. Nadie me creería. Fue en una de esas noches cuando decidí enfrentar mi miedo.
Me levanté de la cama y encendí la luz, mirando a mi alrededor, buscando alguna pista que me dijera que todo esto era real. Pero, por supuesto, no encontré nada. Sin embargo, cuando miré al espejo de la pared, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo, junto a mi cama, pude ver la silueta del hombre. Estaba ahí, parado justo detrás de mí, observándome. Pero, lo más aterrador fue que su reflejo no se movía, no me seguía. Estaba mirando mi reflejo, como si estuviera observando algo más en mí. La noche siguiente, decidí no dormir. Me senté en la cama, sin parpadear, esperando que la figura apareciera. Mi cuerpo temblaba de miedo, pero no quería ser víctima de nuevo. Estuve allí, con los ojos bien abiertos, observando cada rincón de la habitación. Cuando miré hacia el pasillo, vi su sombra deslizándose hacia la habitación. Se acercaba lentamente, sin hacer ruido. Y luego, se detuvo. Lo vi claramente, esta vez sin dudas. El hombre estaba de pie, junto a la puerta, observándome con una sonrisa macabra que nunca había notado antes. Su sonrisa era lo único que podía ver ahora. Estaba allí, parado junto a la puerta, y aunque mi mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, el terror me cegaba. Cada vez que trataba de moverme, algo dentro de mí me lo impedía. Mis músculos se tensaban y el aire parecía volverse más denso, como si la habitación se estuviera cerrando sobre mí. A lo lejos, escuché un sonido bajo y continuo. No podía identificarlo al principio, pero luego comprendí, era su respiración. Era lenta, profunda, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Entonces, las luces parpadearon y, en ese segundo de oscuridad, su figura desapareció. Pero no la sensación de su presencia. La habitación seguía siendo suya, y lo sabía. Estaba en alguna parte, observándome, esperando. Decidí que no podía seguir viviendo así. Al día siguiente, me armé de valor y llamé a un amigo. Necesitaba que alguien estuviera conmigo, que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Cuando llegó a mi casa, le expliqué lo que había sucedido. Él, un poco incrédulo pero preocupado, decidió pasar la noche conmigo. Acepté con alivio, aunque sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Sabía que él no lo vería. Nadie lo vería. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala, una extraña quietud cayó sobre la casa. Ya no era el crujir de la madera ni los susurros lo que me inquietaba. Era el hecho de que, por primera vez, no lo sentía cerca. No lo sentía en absoluto. Estaba vacío. Quizás se fue, pensé, pero algo me decía que estaba equivocado. De repente, escuché un ruido proveniente del pasillo. Me levanté en un sobresalto, y mi amigo también se puso de pie. Ambos caminamos hacia el pasillo, en silencio absoluto. Al girar la esquina, lo vi. La puerta de mi habitación estaba abierta, y una sombra se deslizaba hacia el interior. No era un hombre. Era algo mucho más grande. Algo que se desmoronaba, como si fuera una figura formada por las sombras mismas, cambiando de forma, tomando la apariencia de algo que no podía identificar. Miré a mi amigo. Él no parecía haber visto nada. Estaba mirando hacia el mismo lugar, pero no reaccionaba. Como si no estuviera allí. De repente, su rostro se congeló. Su expresión pasó de curiosidad a horror absoluto. Me miró con los ojos desorbitados, y en ese instante su boca se abrió para gritar, pero no emitió sonido. Solo quedó allí, atrapado en una expresión de terror. Cuando me giré hacia la figura en la puerta, ya no era una sombra. Ahora estaba completamente formada. Y lo peor de todo, su rostro era el mismo que había visto en el espejo. El hombre que me observaba mientras dormía. Con un grito de terror, caí de rodillas, pero no pude apartar la vista. El hombre se acercó lentamente, pero no dio un paso. En su lugar, la oscuridad lo envolvía. La habitación entera comenzaba a oscurecerse, y todo a mi alrededor desaparecía. Mi mente gritaba, mi cuerpo se desplomaba, pero no podía hacer nada. El último sonido que escuché fue el susurro de su voz, que llegó desde lo más profundo de la oscuridad. Ya es tarde, ya estás conmigo.